Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Allbite y este es el episodio número 28 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 completamente desde cero. Vamos a seguir viendo algunos de los efectos y esta vez vamos a ver un efecto bastante importante que nos va a dar compresión. Hay diferentes tipos de compresores, les voy a dejar por aquí abajo en la descripción un enlace al video donde hablo sobre tipos de compresores, pero bueno, FL Studio tiene un par de compresores, es este el Fruity Compressor y tenemos este otro que se llama Fruity Limiter. Son estas dos. El compresor pues es más sencillo, solamente tiene 6 controles y el limiter tiene más controles porque bueno, ejerce función de compresor y de limitador. Pero bueno, antes de entrar a esto, tenemos que aprender qué es la dinámica. Así que vamos a verlo muy rápidamente. Cuando tenemos un sonido, aquí tenemos la forma de onda y podemos representar la intensidad con picos. Por ejemplo, aquí vemos una intensidad pues más o menos uniforme y no hay así picos demasiado altos. En cambio, por ejemplo, aquí en el snare tenemos aquí un transitorio. Las líneas de aquí arriba, recuerden, si lo dividimos por la mitad, hacia abajo es la fase negativa, hacia arriba es la fase positiva y en las orillas son 0 decibeles. Entonces, por ejemplo, aquí está llegando muy cerca a los 0 decibeles, aquí también en la fase negativa está llegando muy cerca a 0 decibeles, es decir, esto es un volumen bastante alto y en esta parte es un volumen pues bajo. Así que entonces la dinámica se define como la diferencia que hay de intensidad desde la parte más ruidosa de un sonido contra la parte más silenciosa. Y como se miden decibeles, pues bueno, ahí lo podemos medir, ¿no? Digamos que si estuviera aquí en 0 decibeles y aquí en 20, diríamos que hay una dinámica de unos 20 decibeles. Pero bueno, lo importante es saber esto, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre los sonidos que tienen mayor intensidad y los que tienen menor intensidad? Aquí, por ejemplo, podemos ver en el kick. Aquí es la mayor intensidad, luego baja y después vuelve a subir y por último desaparece. Muy bien, entonces un compresor lo que va a hacer es controlar la dinámica. Es decir, las partes que tienen menor intensidad las va a subir y las partes que tienen mayor intensidad las va a bajar. De tal forma que veamos todo de una forma más uniforme, como por ejemplo aquí, que si nosotros lo normalizamos, pues bueno, se ve más o menos todo que está en el, pues en el mismo nivel, ¿no? Está como más suave la transición desde la parte alta hasta la parte baja. Así que entonces reducimos la dinámica, porque si estamos hablando de que vamos a subir la parte silenciosa y bajar la ruidosa, pues va a haber menos diferencia entre el pico alto y el pico bajo. Por lo tanto, menos dinámica. Muy bien, vamos a tomar el kick y lo tenemos aquí asignado al canal número 1 del mixer. Voy a apagar el compresor y nos vamos a ver directamente con el Fruity Limiter porque es más visual y nos va a ayudar a entender mejor. Voy a hacer aquí grande la ventana, la pueden ustedes arrastrar y cambiar el tamaño como ustedes quieran. Y aquí abajo podemos intercalar entre cualquiera de las dos funciones, que es el limitador y el compresor. Vamos a ver primero el compresor. Estos son los controles. Si se dan cuenta, tienen algunos un color. Por ejemplo, este es morado, este es rojo. Estos tienen control azul. Y estos son como grises. Voy a reproducir el kick un par de veces. Y aquí podemos ver una representación de la forma de onda. Aquí podemos cambiar sobre qué tan rápido queremos que haga la actualización de esta gráfica. Mientras va reproduciendo, si ustedes dan clic sobre cualquier parte de la pantalla, lo pueden pausar. Y aquí aparece donde dice pausa. Si es que quieren, pues, analizar de repente una forma de onda. Si yo tomo la forma de onda y la comparo, esto que me está mostrando aquí es básicamente de la mitad hacia arriba. No podemos ver aquí, por ejemplo, la primera porción del kick, que sería más o menos esto. Luego baja de volumen, que es más o menos esto. Y luego vuelve a subir.
Y ahí tiene pues esas variaciones. Muy bien, también podemos ver acá hay otras opciones. Por ejemplo, aquí si queremos que muestre o no algo de la ayuda gráfica. Por ejemplo, aquí los niveles de entrada, niveles de salida, las curvas de análisis y este que es de los niveles de ganancia. Muy bien, vamos a comenzar entonces por acá abajo. Los controles básicos que tiene cada limitador es que nosotros podemos ajustar un umbral. Si se dan cuenta, hablábamos hace rato de códigos de colores. Este es azul, entonces al moverlo, pues aparece esta línea azul para que relacionemos con los colores. Con el threshold o umbral, yo puedo fijar un punto a partir del cual vamos a comenzar a comprimir. Digamos por aquí más o menos en menos 12 decibeles. Recuerden siempre mirar en la parte de aquí arriba cuál es la información. Muy bien, tenemos este que va a ser nuestro punto a partir del cual va a comprimir. Si yo lo pusiera por ejemplo por acá arriba, no va a pasar absolutamente nada porque la señal no está llegando al umbral. Tengo que colocar el umbral en un punto de tal forma que cuando la señal pase, la compresión se active. Muy bien, después otro de los controles que tenemos es el radio. Aquí pueden darse cuenta, cuando lo muevo, empieza a moverse pues estas líneas y se mide el radio en unas proporciones de un número 2 puntos a 1. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo lo tengo aquí 2.0 a 1, significa que por cada 2 decibeles que superen el umbral, la salida real va a ser de 1 decibel. Así vamos a suponer que si por encima del umbral una señal tiene 4 decibeles, lo dividimos entre 2, entonces realmente va a terminar con una salida de 2 decibeles. Si fuera, por ejemplo, 9 decibeles y en una relación 3 a 1, 9 entre 3, tendríamos una entrada de 9 decibeles, pero estaría saliendo solamente 3 decibeles. Así que vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí en 2 a 1. Y podemos ver que empieza a haber compresión. En la parte de aquí arriba, esta línea, digamos que lo muestra como si fuera una forma de espejo, es decir, en qué parte de la forma de onda está comprimiendo. Es como si fuera reflejada esta. La parte que se ve morada es la ganancia que se está reduciendo. Y esta línea como azul que aparece también por acá es de nuestra curva de compresión. Ahora dense cuenta que aquí hay un pico morado que está debajo del umbral. Entonces, ¿por qué se comprimió si es que está debajo del umbral? Bueno, esto depende de la curva de compresión. Y esta curva de compresión la vamos a ajustar con dos valores, que es el de ataque y el de relajación. El ataque se mide en milisegundos, lo podemos ver en la parte de aquí arriba, y nos va a decir cuánto tiempo tarda el compresor en activarse una vez que la señal pasó por encima del umbral. Y el release es qué tanto tiempo va a tardar el compresor en desactivarse una vez que la señal bajó del umbral. Entonces, como aquí la relajación está más o menos larga, cuando la señal baja del umbral, todavía tarda un poco más en desactivarse. Voy a bajarle un poquito el release. Le pongo pausa. Y si se dan cuenta, aquí vemos la curva. Es una curva un poquito más tardada, más lenta. Y aquí la curva ya se hizo un poco más rápida. Es decir, la señal baja del umbral y se desactiva. Y aquí podemos ver que efectivamente ya no existe compresión. Ya no lo vemos morado. También si lo hacemos el release demasiado rápido, puede ocasionar cosas raras. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la señal entra, sale y la compresión se vuelve bastante loca, que no es lo mismo tenerlo así. Aquí podemos ver que la reducción pues es como que continua, por decirlo de alguna forma, y aquí lo está haciendo en muchos picos. Porque recordemos de nueva cuenta que si vemos la forma de onda, hay una fase positiva y una fase negativa. Entonces cada vez que está bajando de aquí,
activa y prende, activa y prende. Y es por eso que se ve con estos picos. Esto pasa cuando tenemos un release demasiado corto. Así que siempre hay que tratar de fijarnos en que el release esté correctamente ajustado y pues no tan rápido como esto. De hecho se escucha como que se distorsiona. Ahora el ataque también lo pueden ajustar. Aquí se puede ver la línea azul. Tenemos un ataque inmediato, pero ¿qué pasa si por ejemplo le doy un ataque más lento? Aquí no se alcanza a ver muy bien. Ahí, aquí está mejor. Podemos ver la línea azul. Vamos a poner ahora un ataque inmediato. Y aquí lo podemos comparar. En cuanto la señal pasó, tardó un poco. Aquí tenemos el ataque más lento. Y no comprimió este pedacito de sonido. Aquí no podemos ver el pico. En cambio aquí tenemos un ataque inmediato. Apenas el pico alcanzó a pasar el umbral, inmediatamente comenzó a comprimir. Eso es lo que hace el ataque. Si el ataque, por ejemplo, es demasiado largo, incluso aquí podemos ver, ya no comprime inmediatamente. Aquí estamos comprimiendo solamente la última porción del kick. Y aquí pues ya básicamente la cola de graves. Así que no es lo mismo comprimir con un ataque inmediato así que así. Aquí de hecho, por ejemplo, fue inmediato el kick. Y aquí tardó tanto en encender que para cuando ya iba a comenzar a comprimir, ya la señal había bajado y prácticamente no comprimió nada. De hecho aquí podemos ver el tiempo de activación son de 300 milisegundos. Y es posible que la duración del kick haya sido más corta que eso. Entonces ni siquiera alcanzó a activarse la compresión. Eso es lo que hace estos dos botones, bueno, perillas de ataque y relajación. Ahora tenemos esto que dice curva. La curva pues es un tipo de comportamiento. Simplemente podemos elegir entre diferentes tipos de curva. Por ejemplo, esta es la 8 y esta es la 1. Y aquí se puede ver el tipo de compresión que está haciendo. Normalmente la 1 es como que la más ajustada, como la que va a seguir mejor el sonido. Y la 8 es como que la más suave, como que tiene menor tolerancia. Este es muy sensible y este es menos sensible. Y lo podemos ver por la forma en la que está comprimiendo. Aquí podemos ver cómo fue sensible a todos los picos que hizo el kick. Y aquí pues no hubo prácticamente sensibilidad. Simplemente es como si hubiéramos dibujado este contorno sin todos los pequeños piquitos que hubo intermedios. Luego aquí hay otra función que dice sidechain. Esto lo vamos a ver más tarde. Y luego tenemos este que dice sustain. El sustain va a ayudarnos a mantener el volumen durante más tiempo después de estar pues muy íntimamente relacionado con el release, para que el release no se suelte o no deje de comprimir demasiado rápido. Así y así. Ahí podemos ver la diferencia. Aunque pues normalmente no se mueve demasiado. Luego tenemos esta sección, pero esta sección es puerta de ruido. Esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, regresando otra vez de este lado, ya vimos el umbral, vimos el radio, vimos el ataque y el release, que son los controles más básicos. Y luego tenemos este que dice ni. El ni es qué tanto va a tardar en hacer la transición desde el sonido original hasta el sonido comprimido. Normalmente si queremos que sea una transición rápida, vamos a hacer el ni a todo lo que da, es decir, va a ser un ni duro. O lo podemos dejar donde estaba y es un ni suave. Y aquí podemos ver, vamos a ajustar otra vez la curva de release. Si yo pongo el ni suave, es así, y fuerte es así.
Ahí podemos comparar. Si se dan cuenta, aquí la transición, como fue más rápida, de hecho comprimió más. Podemos ver aquí que el pico es mucho más marcado que aquí. Así que si quieren que su compresión pues sea suave o que no se note tanto, pueden usar un ni suave. Y si quieren comprimir pues bastante duro, entonces pueden poner el ni fuerte. Muy bien, luego tenemos acá el control de ganancia. Cuando estamos hablando de que vamos a bajar el volumen de los picos, pues es evidente que vamos a perder volumen en general. ¿No? Por ejemplo, digamos que selecciono por ahí un ni intermedio, un radio más o menos 2.51, pues se pierde un poco de volumen. Podemos ahí escuchar con la compresión y sin la compresión. De hecho, otra de las funciones es que aquí hay dos botones que sirven para alojar algunos ajustes y luego poder hacer una comparación. Por ejemplo, digamos que tengo este ajuste de compresión y quiero hacer otro para después compararlos. Lo que tenemos que hacer es, tengo este ajuste, le doy en este botón solamente un clic y aquí arriba a la izquierda dice guardar en un estado separado. Ahora vamos a decir que quiero hacer el ni más suave. Ahí está. Y lo único que tengo que hacer es dar clic acá. Y vamos a poder intercambiar entre los dos estados, entre el que tenía guardado, que era el de ni fuerte, y el que tengo actualmente. Por ejemplo, vamos a decir que esta fuera más suave y con un threshold un poquito más arriba. Y lo comparamos contra el otro, que tenía un ni más fuerte, un threshold más abajo y un radio más grande. Así es posible comparar entre las dos compresiones. Muy bien, ahora pues ya tenemos acá las otras dos perillas, que es la de ganancia, es decir, después de haber comprimido, con este podemos recuperar un poco del volumen que se pierde. Es como si subiéramos el volumen después de la compresión. Y luego tenemos este de la saturación. Este va después de la ganancia. Esto lo que va a hacer es que nosotros podemos aquí seleccionar a partir de 0 decibeles hacia abajo cuánto queremos saturar. Recuerden que ya vimos que la saturación es un tipo de distorsión. Y bueno, también si lo ven en el video del tipo de compresores, van a entender un poquito más. Esto puede hacer que el sonido se vuelva un poquito más cálido o que adquiera cierto carácter, que a veces puede ser deseado o otras veces no. Si lo hacen demasiado, van a distorsionar. Muy bien, ya que entendimos qué es lo que hace el compresor, podemos ahora sí pasar a la parte del limitador. Un limitador es básicamente como un compresor que tiene un radio infinito. Aquí lo más que nos da es un radio de 20 a 1 y en cambio el limitador, si yo selecciono, voy a regresar los datos, perdón, los ajustes básicos del compresor. Muy bien. El seal, o más bien sería como el techo en español, viene a significar más o menos lo mismo que el umbral, excepto que a partir de este punto la compresión es infinita y ya no deja pasar nada más. Por ejemplo, aquí estamos viendo que estos picos, si los quisiera eliminar, ahí está. Y podemos ver que pues efectivamente todo lo está cortando. Si yo le quisiera dar más ganancia, no va a servir de nada, porque aunque tenga mucho más volumen, la limitación va a seguirlo cortando exactamente al mismo nivel. Y aquí pues bueno, podemos entender que la ganancia va antes de la limitación. La limitación es el último paso. Primero va la ganancia, luego la saturación y después la limitación. Si por algún motivo ustedes no quieren tener la limitación, porque recuerden que tiene dos comportamientos y solamente quieren comprimir, no quieren limitar, tomen el ceiling
y pónganlo al máximo. Y aquí el ataque pónganlo al mínimo. De esta forma la sección de limitación estará apagada. Estos controles de ataque, release y sustain son para la parte de limitación. La parte de compresión tiene sus propios controles. Tenemos de nueva cuenta los tipos de curva. Como habíamos dicho, la 1 es la más sensible, la 1 es la más brusca o la que tiene menor sensibilidad. Y pues igual, ¿no? Yo le puedo poner aquí un punto a partir del cual quiero que empiece a limitar. Y si yo cambio las curvas, pues bueno, ahí pueden ver que hay diferencia. Puedo darle cierto ataque. Recuerden que si el ataque es muy grande, pues bueno, puede hacer ahí cosas raras. Normalmente cuando vamos a limitar, pues queremos que sea inmediato, por lo que estos controles se mueven muy poco. Muy bien, pues esos serían básicamente los controles del Fruity Limiter. Como dijimos, el Noise Gate lo vamos a ver después. Y nada más para terminar, vamos a comparar contra el Fruity Compressor, que es otro compresor que tiene FL Studio, pero mucho más sencillo. Y que pues tiene los mismos controles. Tenemos el Threshold, aquí está, es el umbral. Tenemos el radio. Tenemos la ganancia después de la compresión. Tenemos el tiempo de ataque, el de relajación. Y aquí hay tipo suave, vintage, hard, etcétera, que son un tipos de ni. Aquí en lugar de que nosotros pues seleccionamos el ni como nosotros mejor nos parezca, aquí pues ya trae algunos presets. Y no tiene tipos de curva, por ejemplo. Es por eso que me gusta más el limiter, porque pues es todavía más completo y tiene la ayuda visual. En cambio tienes que ajustarlo de oído. Así que pues bueno, un poquito extenso este episodio, pero es importante dejar muy bien en claro cómo es que funciona esto de la compresión, porque es uno de los efectos y de los procesos más utilizados en la producción musical. Normalmente se puede aplicar compresión en casi cualquier sonido que sea de batería, que sea melódico. Se aplica compresión en las voces, cuando estamos haciendo mezclas de batería o de instrumentos completos, y también se aplica compresión de hecho en el último etapa, que es la masterización. Así que espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido muchísimo sobre este tema que es la compresión. Si tienen alguna duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. No olviden que si quieren que masterice o mezcle alguna de sus canciones, lo puedo hacer. Solamente mándenme un mensaje de Facebook. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.